de este proceso, en este proceso de sínodo o proceso sinodal, nosotros tenemos dos documentos. Uno es el Vademecum y el otro es el documento preparatorio. Por lo tanto, este Vademecum está concebido como un manual que acompaña el documento preparatorio al servicio del camino sinodal. Ambos documentos son complementarios y deben leerse conjuntamente. Es decir, hay dos documentos fundamentales, el Vademecum, documento preparatorio, deben leerse conjuntamente. En particular, el Vademecum ofrece un apoyo práctico a las personas de contacto en la diócesis designadas por el obispo diocesano para preparar y reunir al pueblo de Dios, para que pueda dar voz a su experiencia en la iglesia local. Esta invitación mundial a todos los fieles es la primera fase de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, cuyo tema es por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Entonces, dando la oportunidad de escuchar y dialogar a nivel local a través de este sínodo, el Papa Francisco está llamando a la iglesia a redescubrir su naturaleza profundamente sinodal. Este redescubrimiento de las raíces sinodales de la iglesia implicará un proceso de aprendizaje juntos con humildad, como Dios nos llama a ser iglesia en el tercer milenio. Es decir, la iglesia siempre ha sido sinodal, pero pasaron siglos y siglos donde olvidamos estar conscientes de esa sinodalidad. Se buscaba la comunión, se buscaba la participación, se buscaba la unidad, pero perdimos el norte, en cierta forma, de esa sinodalidad. A partir de la institución del concilio hace más de 50 años y de la reunión que tuvo el Papa cuando se cumplieron los 50 años de la institución del concilio de obispos, entonces se propone hacer un sínodo para redescubrir la sinodalidad, que es fundamental en la iglesia y que es lo que la iglesia debe vivir en el tercer milenio como querer de Dios. Este manual se ofrece como una guía para apoyar los esfuerzos de cada iglesia local, es decir, de cada diócesis. No como un libro de reglas, esto es sumamente importante entenderlo, no como un libro de reglas, sino como un apoyo para el proceso. Se invita a quienes tienen la responsabilidad de organizar el proceso de escucha y diálogo a nivel local a ser sensibles a la propia cultura, contexto, recursos y limitaciones, y a discernir cómo poner en práctica esta fase sinodal diocesana, guiados por su obispo. Les proponemos tomar ideas útiles de esta guía, pero también por su obispo guiados, que tengan como punto de partida, sí, que tengan un punto de partida las propias circunstancias locales. Se pueden encontrar caminos nuevos y creativos para trabajar juntos entre las parroquias y las diócesis con el fin de llevar a cabo este proceso sinodal, el cual no tiene que ser visto como un peso agobiante que compite con la pastoral local. Fíjense que esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Se pueden encontrar nuevos caminos o caminos nuevos y creativos. En el caso de nuestra diócesis, tenemos ahora mismo un proceso local, la pastoral local, que es el proyecto diocesano de renovación y evangelización. Ayudado por este proceso,
podemos asumir este camino sinodal y dentro del proceso del proyecto diocesano asumir esa sinodalidad. Esto es de suma importancia para nuestro crecimiento. Por lo tanto, al contrario, es una oportunidad para fomentar la conversión sinodal. Es decir, se pide que no se vea como un peso agobiante este proceso. Otra cosa más que el Papa se inventó. Ahora que vamos a hacer tantas cosas, no veamos esto como un peso agobiante. No lo veamos así, sino todo lo contrario, como una oportunidad para fomentar la conversión sinodal y pastoral de cada iglesia local, para que sea más fructífera en la misión. Recordemos que estamos llamados a una conversión pastoral, ahora una conversión sinodal. Sínodos, sin odos, sin odón, es caminar por el mismo camino. Es viajar juntos por el mismo camino. Entonces nos invita a este tercer milenio y en este tercer milenio a vivir una iglesia que va por el mismo camino. Muchas regiones ya han establecido procesos para comprometerse con los fieles a nivel de sus parroquias, movimientos y diócesis. Una de esas es la nuestra, porque el camino del proyecto diocesano, aunque no lo hablara en esta forma, es un camino sinodal. Recordemos que el alma de nuestro proyecto es la espiritualidad de comunión, y la comunión es ir juntos también. Entonces ya en nuestra diócesis hemos hecho pasos que van adelantando el proceso. Somos conscientes que hay una serie de países donde la iglesia local ha iniciado una propia conversión sinodal. Por ejemplo, la Asamblea Eclesial de América Latina e Irlanda. También hay muchos sínodos diocesanos que se han realizado en distintas partes del mundo, incluyendo varios que están actualmente en curso. Estas regiones y diócesis están llamadas a articular de una forma creativa los procesos sinodales, ya que en marcha con la fase del sínodo actual que está llevando a cabo en toda la iglesia, ha de ponerse en sintonía. Para otras regiones, la experiencia de este proceso sinodal es un territorio nuevo e inexplorado. Dependerá, pues, de la experiencia de cada región. Nuestra intención es que los recursos ofrecidos a través de este Vademecum puedan proporcionar herramientas útiles al servicio de todos y de todas, proponiendo buenas y fructíferas prácticas que puedan ser adaptadas a lo largo del proceso mientras caminamos juntos. Esta palabra es fundamental, adaptadas, es decir, lo que propone el Vademecum no es una camisa de fuerza, son prácticas que pueden ser adaptadas, pero sin separarnos del objetivo que es el proceso sinodal. Además, este manual, el Vademecum, incluye recursos litúrgicos, recursos bíblicos y oraciones disponibles incluso online, sugerencias y herramientas metodológicas más detalladas, ejemplos de ejercicios sinodales recientes y también un glosario de términos para el proceso sinodal. Es particularmente importante que este proceso de escucha, como llamamos, se produzca en un ambiente espiritual que favorezca la apertura a compartir y a escuchar. Nosotros dialogábamos y decíamos que de pronto hacer todo rápido y hacer los cuestionarios rápidos para llenarlos y entregarlos, en cierta forma puede ser un poco fácil, pero puede ser muy mecánico.
Lo que se quiere es que se realice todo esto dentro de un ambiente espiritual. ¿Qué significa esto? Que no solamente sea algo exterior, unos cuestionarios que se resuelven, sino que sea desde la espiritualidad, desde nuestro centro, desde nuestra interioridad, que favorezca la apertura a compartir y a escuchar, a salir al encuentro de los otros y a dejar que los otros nos encuentren. Por esta razón, invitamos a arraigar la experiencia local del proceso sinodal en la meditación de las escrituras, la liturgia y la oración. Es decir, dentro del proceso del sínodo o proceso sinodal, estamos llamados a la meditación de la Sagrada Escritura. Y esto coincide con estos 2 años, precisamente, 22-23, que en nuestra diócesis estamos haciendo este proyecto y basado en la segunda etapa precatecumenal, en la primera fase, donde vemos el valor de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, escuchándola, acogiéndola y creyéndola en este primer año. También la liturgia, en el momento celebrativo y en la oración. De este modo, nuestro camino de escucha recíproca puede ser una auténtica experiencia de discernimiento de la voz del Espíritu Santo. Aquí es fundamental el aprender el camino del discernimiento en la escucha mutua, en la escucha del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo. No olvidemos que el Espíritu Santo es el espíritu del amor de Dios. En otras palabras, el discernimiento de la voz del amor de Dios. El auténtico discernimiento es posible cuando dedicamos tiempo a una reflexión profunda en un espíritu de confianza recíproca, de fe común y un objetivo compartido. Miren que es que el discernimiento es madurez en acción. ¿Por qué es madurez en acción? Porque es un momento, un espacio de reflexión profunda en un espíritu de confianza recíproca, de fe común y con un objetivo compartido. Por otra parte, el documento preparatorio, estos 2 documentos, para los que no lo conocen, si hay alguien no lo conoce, tanto el Vademecum como el documento preparatorio, uno los puede encontrar en internet gratuitamente. El documento preparatorio nos recuerda el contexto en el que se desarrolla este sínodo. Primero que todo, una pandemia mundial. Hay una pandemia mundial. Conflictos locales e internacionales. El creciente impacto del cambio climático cada vez más visible. Las migraciones, las distintas formas de injusticia, el racismo, la violencia, la persecución, el aumento de las desigualdades en la humanidad, solo por nombrar algunos factores. En la iglesia, el contexto también está marcado por el sufrimiento que experimentan los menores de edad y las personas vulnerables a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia sometidos por un notable número de clérigos y de personas consagradas. Es otro contexto dentro del mundo eclesial. Dicho esto, nos encontramos en un momento crucial en la vida de la iglesia, pero también en la vida del mundo. La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia las desigualdades existentes.
Al mismo tiempo, esta crisis global ha reavivado nuestro sentido de que todos estamos en el mismo barco y que el mal de uno perjudica a todos. Es decir, la pandemia nos está empujando a descubrir algo que habíamos olvidado: el misterio de la unidad. Como dice Fratelli Tutti 32. El contexto de la pandemia del COVID-19 afectará sin duda el desarrollo del proceso sinodal. Es decir, este proceso sinodal no es igual que se hubiera realizado en el 2015. No es lo mismo. Esto va a afectar. Sin embargo, podemos aprovechar las circunstancias y de esto que parece algo malo, sacar muchas cosas buenas. ¿Sí? Es decir, que en esta pandemia mundial, que hay verdaderos desafíos logísticos, también ofrece una oportunidad para promover la revitalización de la iglesia en un momento crítico de la historia humana, en el cual muchas iglesias locales se están interrogando sobre el camino a seguir. ¿Qué camino podemos seguir en un mundo donde cada vez los seres humanos se alejan más de la vida de la iglesia? Dentro de este contexto, la sinodalidad representa el camino a través del cual la iglesia puede renovarse por la acción del Espíritu Santo. Es decir, este espacio, este momento sinodal, este proceso sinodal, es una oportunidad para renovarnos como iglesia por la acción del Espíritu Santo. Esto cuando estemos escuchando juntos lo que dice Dios, lo que Dios quiere decir a su pueblo, a este pueblo santo. Sin embargo, este camino recorrido juntos no solo nos une más profundamente los unos a los otros como pueblo santo de Dios, sino que también nos envía a llevar adelante nuestra misión como testimonio profético que abarca toda la familia humana, junto con nuestras denominaciones cristianas y otras tradiciones de fe. Es decir, la conciencia sinodal va más allá de la unidad de fe católica, sino de la unidad de la fe universal, de la unidad, podríamos decir, de los espíritus en el espíritu, porque realmente hay un solo espíritu. La unidad en el espíritu, como dice la plegaria, un solo cuerpo y un solo espíritu. Y fíjense lo que dice, abarcando toda la familia humana, las otras denominaciones cristianas y también otras tradiciones de fe. Es un avance impresionante de una iglesia que se veía cerrada sobre sí misma, extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, ante el concilio, mirando la iglesia como la iglesia católica de rito romano, pues ahora después del concilio como la iglesia católica, extra ecclesia nulla salus, lo mismo, pero mirando la iglesia católica, pero también mirando las semillas del verbo en todas las demás religiones. Y ahora, en la voz profética de Francisco, a todo el mundo. A todo el mundo, inclusive a los que dicen no creer, a los que dicen no tener fe. Ahora bien, algunos estarán preguntándose algo fundamental. ¿Qué es la sinodalidad? Entonces, tenemos que reconocer que hay unos antecedentes de este sínodo sobre la sinodalidad. Al convocar este sínodo, el Papa Francisco invita a toda la iglesia a reflexionar sobre un tema decisivo para su vida y para su misión.
Es decir, tenemos que estar en conciencia de algo. Este tema de la sinodalidad es decisivo para la misma vida de la iglesia y para su misión. ¿Qué estamos diciendo? Que del fracaso o del éxito de esta sinodalidad, cuando hablo de fracaso o éxito, hablando en términos del espíritu, dependerá que nuestra iglesia avance o retroceda. Incluso puede en algunos lugares descender tanto que desaparezca, como ha pasado ya en muchas latitudes. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Es decir, Dios, dice el Papa Francisco, espera de esta iglesia el camino de la sinodalidad, siguiendo la senda de la renovación de la iglesia propuesta por el Concilio Vaticano II. Este camino común es a la vez un don y una tarea. La sinodalidad es un don de Dios, el don de la comunión en la unidad, de caminar juntos, es un don, pero también es una tarea a realizar al reflexionar juntos sobre el camino recorrido, sobre este camino recorrido hasta ahora. Los distintos miembros de la iglesia podrán aprender, miren, de las experiencias y perspectivas de las demás, de otros grupos guiados por el Espíritu Santo también, ¿sí? Iluminados por la palabra de Dios y unidos en la oración, ¿sí? Podemos discernir los procesos para buscar la voluntad de Dios y seguir los caminos a los que Dios nos llama. Y aquí está lo fundamental. ¿Para qué la sinodalidad? Para encontrar los caminos a los que Dios nos llama, hacia la comunión más profunda, una participación más plena y una mayor apertura para cumplir, para vivir nuestra misión en el mundo. Porque en esta misión en el mundo no hemos venido al azar a este mundo. En este mundo todos estamos en el lugar correcto y en el momento correcto. Y en este lugar correcto, en este momento correcto, estamos llamados a abrirnos a la sinodalidad para vivir la misión que tenemos en este mundo. Vamos a mirar unos pasos realizados previos por la Comisión Teológica Internacional, denominado CTI. Bien, ¿qué dice la Comisión Teológica Internacional sobre sinodalidad? La describe así: sínodo es una palabra antigua muy venerada por la tradición de la Iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más profundos de la revelación. Es decir, la palabra sínodo viene incluida en los datos revelados. Indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Remite, por lo tanto, al Señor Jesús, que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Seguir a Jesús, camino, verdad y vida, es seguir la sinodalidad. Pero seguir a Jesús verdaderamente, como dice Juan 14:16, Juan 14:6. Y al hecho de que los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados los discípulos del camino o los del camino, se les llamaba. Hechos 9:2. También lo hemos hecho 19:9 o 23, Hechos 22:4, Hechos 24:14 y 22. Es decir, hay varios momentos en Hechos de los Apóstoles en que se llama a los cristianos los del camino, antes que se le llamaran cristianos. Y también se le llamaban los santos.
los santos. Por eso Pablo habla a los santos de Galacia, a los santos de Éfeso, porque Pablo estaba muy claro que la comunidad cristiana era una comunidad de santos, no porque no se equivocaban, sino porque participaban del cuerpo místico de Cristo, que es santo porque la cabeza es santa. La sinodalidad designa, ante todo, el estilo particular que califica la vida y la misión de la iglesia, expresando su naturaleza como el caminar juntos y el reunirse en asamblea del pueblo de Dios, convocados por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para poder anunciar el evangelio. Debe expresarse en el modo ordinario de vivir y obrar de la iglesia. Por eso es que el caminar de la iglesia, si está no realizándose en sinodalidad, si no vamos por el mismo camino, si unos van por un lado y otros van por el otro lado, y a nadie le importa por dónde van los demás, lo que hay es un antitestimonio, porque lo que se ve es división. Recuerden que división se dice en griego diabolos o diablo, como se interpreta, ¿no? Entonces, mientras que nosotros no entremos por esta sinodalidad, estamos siguiendo tal vez el camino diabólico, el camino de la división. La sinodalidad nos llama a la unidad, a la comunión, a la participación, ¿sí? En este sentido, la sinodalidad permite a todo el pueblo de Dios caminar juntos en escucha del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, para participar en la misión de la iglesia, en la comunión que Cristo establece entre nosotros. En definitiva, el caminar juntos en la forma como lo presenta este sínodo es la forma más eficaz de manifestar y poner en práctica la naturaleza de la iglesia como pueblo santo de Dios, peregrino y misionero. Documento preparatorio 1. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros caminamos juntos, escuchando al Espíritu Santo, en la palabra de Dios, en la comunión con Cristo, como cuerpo de Cristo, ese solo hecho es un signo profético, porque caminaremos en el amor, en la unidad. Y la gente podrá decir, miren cómo se aman. Nosotros queremos participar de esos grupos, porque miren cómo se aman. Todo el pueblo de Dios comparte una dignidad y una vocación común descubierta a través del bautismo. Es decir, aquí entramos en algo maravilloso. Todos somos iguales. En el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, compartimos la misma dignidad. Somos hijos e hijas de Dios. Si hay alguna diferencia es en la ministerialidad. Y esto es en cuanto servicio, no en cuanto dignidad. Por esa razón, todos estamos llamados a vivir en virtud de nuestro bautismo, a participar activamente en la vida de la iglesia. Cuando nosotros decimos, yo no quiero eso de estar comprometido en la iglesia, en la comunidad, a mí eso no me gusta o eso no me llama la atención, es que yo todavía no he comprendido mi bautismo. Mi bautismo. Recuerden, la palabra bautismo viene de la raíz griega bap, que significa sumergir, absorbiendo. El ejemplo más cercano para entender es la esponja. Una esponja la mete en el agua y ella absorbe el agua.
Entonces, el bautismo es un sumergirnos en el agua, que es la materia. Fíjense, es la materia, pero a la vez somos sumergidos en el misterio, ¿sí? En la forma, es decir, en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Yo te bautizo, yo te sumerjo, absorbiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, somos sumergidos en el misterio trinitario, que es un misterio de comunidad, para absorber ese misterio. Somos sumergidos en la vida de Dios para que descubramos nuestra vida divina y vivamos esa vida divina. Si descubrimos esto, la vida divina en nosotros, que vive en el misterio trinitario, es decir, que en él nos movemos, somos y existimos, sentiremos que es necesario vivir en comunidad y que urge decirle al mundo que somos comunidad hermanada, que somos hermanos y hermanas todos y todas. Por eso en las parroquias, en las pequeñas comunidades cristianas, en los movimientos laicales, en las comunidades religiosas y en otras formas de comunión, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, niños y niñas, todos estamos invitados a escucharnos unos a otros para oír los impulsos del Espíritu Santo que viene a guiar nuestros esfuerzos humanos, introduciendo vida y vitalidad a la iglesia y llevándonos a una comunión más profunda para nuestra misión en el mundo. En el fondo, es poder vivir nuestra misión en el mundo, que desde Mateo 28 está marcada. Vayan a todo el mundo. Esto es lo que yo les mando a los creyentes. Vayan a todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Es decir, que el mundo entero se vuelva discípulo de Jesús. Discípulos del amor. Discípulos de la Trinidad. Todo el mundo. Mientras la iglesia emprende este viaje sinodal, debemos hacer todo lo posible para arraigarnos en experiencias de auténtica escucha y discernimiento. Fíjense que estamos en un tiempo, no solo en la iglesia, sino en todo el mundo, en que todo mundo quiere ser escuchado, pero no quiero escuchar a los demás. Y esto es una paradoja, porque todos queremos que nos escuchen, pero no queremos escuchar. Cuando se discute, cuando se habla, queremos que nos escuchen, pero no escuchamos. Eso pasa en los hogares, en los matrimonios, etcétera. Pues este camino sinodal nos lleva a unas experiencias de auténtica escucha y discernimiento, encaminándonos a convertirnos en la iglesia que Dios nos llama a ser. Aquí entramos en algo interesante. Muchas veces se repite la iglesia que nosotros queremos. No, es que la iglesia que nosotros queremos es la que tenemos ahora mismo. Esa es la que hemos querido. Hay que caminar hacia la iglesia que Dios quiere, a la iglesia que Dios nos llama a ser. La iglesia a la que Dios nos llama a ser. Esto es de suma importancia, porque si nosotros no vivimos la iglesia que Dios nos llama a ser, nunca podremos llevar su mandamiento al mundo, de hacer a todos discípulos suyos. Nunca lo podremos hacer. Haremos lo que sea, haremos de pronto llamar a las personas, las atraeremos a los grupos, las atraeremos a los movimientos, haremos proselitismo, pero no estaremos haciendo
lo que el Señor nos dijo. No es traer, es ir. Ir para llevarle a la gente, dice, después de bautizarla, dice, enseñándole todo lo que yo les he enseñado. Y lo que Él nos ha enseñado fundamentalmente es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Un amor desinteresado, un amor total. Y desde esa experiencia de amor, vivir la unidad. Todos somos uno, porque todos tenemos un mismo fondo, sea de aquí o sea de Japón. Tenemos el mismo fondo, el mismo espíritu, unido al espíritu de Cristo, en el mismo espíritu de Jesús, en el mismo espíritu del Padre. Por lo tanto, esta misión es sublime. La misión cristiana, nosotros no hemos entendido bien esto, es una misión sublime, porque es participación de la misma misión de la cabeza, que es Cristo. La misma misión que el Padre le dio a Cristo de venir al mundo para hacer sacramento suyo, es decir, para mostrar físicamente lo que no se puede ver físicamente, el amor infinito de Dios, la salvación total, la llamada a una vida de amor y compasión. Eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso Jesús decía, como el Padre me ha amado, así los ha amado a ustedes. Y como el Padre me ha enviado a mí, así los envío yo a ustedes. Es una misión sublime. Es una misión salvadora. Por eso es que juntos somos el Cristo total. Recuerden, Cristo significa ungido, Mesías. Juntos con la cabeza somos el Mesías total. Y todos tenemos un camino mesiánico que con Cristo no es otra cosa que llevar al descubrir a la gente a que Dios les ama infinita y eternamente. ¿Y qué le llama esa vida de amor? Que es la vida que trae paz, la vida que trae justicia, la vida que trae alegría. Ese es el camino cristiano, y el cual la sinodalidad nos quiere recuperar, un camino donde todos vamos juntos en la misma dirección. Vamos a dejarlo aquí para entrar en el diálogo, esta experiencia también sinodal de escucha, de compartir, donde cada uno puede pues expresar sus preguntas, sus opiniones, lo que puedan pues sentir en sus corazones en este momento. Entonces abrimos los micrófonos para compartir. Todo está tan claro así. Saludos. A ver, Anet. Saludos. Sí, saludos padres y hermanos. No, yo solamente quería comentarle dos cositas. La última es la que recuerdo ahorita. Lo que usted ya en otras ocasiones nos ha dicho, nos ha mencionado que pues la iglesia que, que tenemos, ¿cómo es lo que usted dice? Usted lo acaba de mencionar La hace un iglesia momentito. que queremos es la que tenemos ahora. La Sí, iglesia que Dios quiere es a la que Él nos llama a ser. ajá, sí, y no nos damos cuenta de ese detalle, que la que tenemos es la que queremos. Y muchas veces solemos quejarnos de muchas cosas, pero nosotros somos la iglesia. Entonces, en vez de pues quejarnos y demás, deberíamos es de estar abiertos a todo lo nuevo que nos está ofreciendo, por ejemplo, ahora el Papa, y pues caminar en esa dirección, en ese llamado a la sinodalidad. Y lo otro que también usted mencionaba ya pues al inicio es lo de la unidad, que esta pandemia nos vino a revelar la importancia de eso que hemos olvidado y cómo lo hemos sufrido en ámbitos familiares, sociales, laborales. Todos hemos sufrido esa falta, esa cercanía de los hermanos, y nos hemos dado cuenta
por la pandemia, la mayoría de nosotros. Entonces es algo de valorar, el que nos valoremos el uno al otro y no nada más con palabras que en mí está la presencia de Dios, que estamos dentro de Dios, que todos somos uno, no, sino que recordemos eso, no lo olvidemos, porque eso es muy importante para nuestra, esa parte de vivir el reino de Dios al que estamos invitados todos los días. Muy bien, muchas gracias, Anet. ¿Alguien más? Todo está muy claro, ¿eh? Es importante que hablemos. Padre, buenas noches. A ver, buenas noches. A ver. Interesante lo que usted señala en su intervención. La preparación de los que hoy tenemos fe para la iglesia del siglo III, ¿verdad? Es una gran responsabilidad, Padre, porque definitivamente hasta que el Señor nos llame, lo que vamos pues paulatinamente quedando en el camino, debemos poner al servicio los dones que Dios nos ha dado y tratar, ¿verdad?, de hacer lo que usted nos menciona, dejarnos guiar por la luz de la palabra y dejarnos llevar por la orientación del Espíritu Santo para que hagamos un buen papel y podamos sentar bases para la iglesia del siglo III. Muy bien. ¿Ve? Muy bien, exactamente. En esta iglesia del tercer milenio, del milenio Del tercer 3, milenio, perdón. sí, el milenio 3, estamos llamados, claro. Y fíjense, más que nunca, hoy tenemos la oportunidad de recibir, de abrirnos a tanta riqueza eclesial. Porque hace algún tiempo, cuando no habían estas redes, el que accedía a un documento eclesial era porque tenía que ir a comprarlo a una librería. Ahora hay tantos documentos y todo gratuito. Por ejemplo, los documentos del Vaticano, todos están gratis en Internet. O sea, hay una capacidad nueva para nosotros adquirir esa sabiduría. Y por otro lado, también se está moviendo al laicado para que seamos conscientes de ser el pueblo santo de Dios, el pueblo del amor, para ir a proclamar el amor a la gente, para ir a descubrir a gente que son amados y amadas, que son amor también. Por eso una sublime misión. Buenas noches, padre. Buenas noches a Buenas noches. todos. Yo creo que me impactó a mí en lo personal muchísimo ese comentario que usted hizo de que no es casualidad que estemos aquí en este momento, en este lugar. Es decir, nosotros, cada uno con su particularidad, perfectamente con los planes de Dios, estamos aquí en este mundo, en este momento, y si cada uno tiene una misión especial, qué bonito ser parte de este camino del sínodo, ¿verdad? Y que con las vivencias que cada uno a través de la vida ha tenido, pueda aportar a esa iglesia que viene, que tiene tantos retos, y que así como el hombre evoluciona, la iglesia va evolucionando con el hombre y con las necesidades que se dan, ¿verdad? Con ese pasar de los años. Entonces, sentir que aunque sea un granito, uno puede aportar con su sentir, con sus vivencias, con lo que uno pues que puede aportar, se siente muy bien que estemos en esa sintonía de buscar la unión y de ir hacia ese camino, ¿verdad? Así que de mi parte, la verdad es que muy enriquecedor todos los comentarios suyos y ese alimento para uno, ¿no? Para uno tratar de ir buscando ese norte que por lo menos yo en lo particular busco siempre de tener esa luz del propósito por el cual Dios me tiene a mí en este mundo. Así que bendiciones a todos, solamente hacer ese comentario. Muy bien, seguimos sirviendo. ¿Alguien más quiere decir otra cosa? ¿Alguna pregunta?
Recordemos, vamos a seguir viernes tras viernes avanzando en este primero descubrimiento del Vademecum, luego vamos a ir descubriendo el documento preparatorio y en esa medida vamos a ir trabajando. También haremos en su momento talleres de escucha para que podamos participar y enseñar a otros a cómo hacer talleres de escucha sobre este sínodo. Si todo está muy claro, entonces, bueno, le pedimos a alguien que haga la oración final para que pues podamos entonces culminar este momento. Buenas noches, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos brindas para reunirnos alrededor de tu palabra, alrededor de lo que tú deseas para cada uno de nosotros como tu cuerpo, para que seamos capaces de discernir, de acoger tu palabra y de tener ese ardor para comunicarla a todos los hermanos. Que en este camino sinodal al que nos has llamado podamos invitar y salir ardorosos a anunciar ese llamado a todos. Gracias, Señor. En nombre del Amén. Padre, del